al doctor Darío Torres Traba, qué bueno. que le decimos muy buenas tardes, doctor. Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, Cristina. Buenas tardes a toda la audiencia, a todo tu equipo. Bueno, doctor, José Luis Domínguez y yo lo saludamos y le preguntamos ya. ¿Hay un nuevo, se puede decir, brote de COVID? Bueno, un poco como a nivel nacional, ¿no? O sea, la información que recibimos, claramente estas últimas semanas esto fue un aumento, tal es así que el último registro de la provincia en realidad el Ministerio de Salud de la Nación hablaba de la última semana de 60.000 casos, ¿no? Un poquito más de 60.000 casos de COVID en todo el país, y que claramente fue en aumento estas últimas 3 semanas. Siempre el sistema de vigilancia nacional en cuanto a estas enfermedades siempre estuvo presente y siempre hubo, si uno mira, ¿no? Los registros son de conocimiento público, uno se puede meter en la página del Ministerio de Salud y se encuentra con un mapeo donde siempre hubo casos y claramente, bueno, las alertas, las preocupaciones y todos estos interrogantes, como quizás le planteaba la audiencia, empiezan a surgir cuando estos casos empiezan a verse con más frecuencia, pero bueno, la realidad es que nunca dejó de irse este tipo de virus y quizás, bueno, por determinadas circunstancias, ya sean ambientales, sociales, empieza nuevamente a aumentar en la cantidad de casos y lógico, ¿no? No lo hemos pasado bien en todo sentido. A nivel, tenemos seguramente algún conocido o alguna persona que no solo ha recibido unas secuelas por estas infecciones, sino hasta inclusive algo muchísimo más grave como perder a un ser querido por esta infección. Entonces, claramente cada vez que aparece una cuestión como esta, se nos viene la piel de gallina, empiezan todas las incertidumbres. Sí, claro. Pero sin ninguna duda nos da un poco de miedo, es la realidad, claro, ¿no? Sí, uno quizás no quiere decir esas palabras, pero claro, por supuesto, la angustia, el susto, el miedo aparecen nuevamente. El aumento de casos, doctor, también se puede deber a estas manifestaciones masivas, por ejemplo, con Argentina campeón del mundo, 5 millones de personas, por ahí de pronto era más... era posible que se contagiasen las fiestas, todo ese tipo de cosas trae sus problemitas, ¿no? Sí, claramente este tipo de virus, como muchos otros respiratorios que tienen un alto contagio por un beso, por compartir una bebida, o sea, de usar el mismo vaso o del pico, el propio mate, la taza, es altamente contagioso y sobre todo de esas maneras y manifestaciones o eventos como el que usted menciona lo contribuyen muchísimo a que esto reaparezca en cifras mucho más elevadas y pensando en lo que usted hablaba, Domínguez, en eventos anteriores también han sucedido cosas similares, ¿no? Por eso, el movimiento de Maradona, otros encuentros, o sea, y siempre después como que venía un aumento de casos. Pero bueno, insistiendo en el aumento de casos de una enfermedad que nunca terminó de irse, que siempre estuvo. Claro. ¿Dejó de ser pandemia para ser una endemia? Bueno, a veces es difícil meterse en las definiciones y sobre todo, ¿no? Cuando están tan bien marcadas por especialistas de alto nivel como los epidemiólogos. Hoy por hoy para la OMS sigue siendo una pandemia, entonces es difícil sacarle ese título. Perfecto. Sí, es verdad que bueno, nos hemos acostumbrado y hemos visto que se puede vivir de esta manera y tenemos un arma que todavía quizás para por lo menos a nivel personal no está del todo aprovechada, sigue todavía con muchos tabúes y con muchos miedos, que es la vacuna. La vacuna, y uno que lo vivió quizás ahí tan de cerca, bueno, como todos, nadie no hay que rajarse las vestiduras por esto, pero vimos un antes y un después de la vacuna, ¿no? Claro, por eso decía de endemia, porque bueno, es como una gripe, ¿no? Que hay que vacunarse todos los años, sí o sí. Eso ayuda. Esto va a ser lo mismo. Por supuesto. Y es verdad que los mecanismos de vigilancia nacional de estas infecciones respiratorias ya lo están llevando hacia ese lado. Quizás no está el sí. esto.
Pero claramente esa mirada que usted menciona es la que se viene. Quizás necesitamos un poquito más de seguridad o un poquito más de control con la vacuna, y creo que claramente ya, más allá del común denominador y de lo que pensamos, se va a transformar en esto, sin ninguna duda. Usted hablaba de la vacuna y uno a veces se escucha, a pesar de que ahora vemos que mucha gente se va a vacunar en el hospital, pero a veces escuchamos así, pero me da miedo, ya me apliqué 3, me apliqué 4, llegué a la 4ª y para mí me parece que es basta. Es lo que por ahí se escucha comúnmente. Esto no es así, ¿no? ¿Hay que vacunarse? Sí, las recomendaciones hablan que si pasaron 4 meses de mi último refuerzo, sin haber llegado al quinto, por supuesto, la indicación es dar un refuerzo con la vacuna. Tenga o no factores de riesgo. Si tengo factores de riesgo, porque por supuesto me va a ir mucho mejor si me contagio, y si yo tengo que quizás lo pase como una necesita más o un resfrío más, ayuda muchísimo al otro. Entonces, sí, la campaña de vacunación sigue en pie. Bueno, a nivel local o provincial, mejor dicho, en vez de manejarlo en la provincia, ya fue trasladado a los municipios, y a nivel local, con un gran esfuerzo del municipio, enseguida se pudo esto poner en marcha de a poquito con errores y ir corrigiéndolo sobre la marcha, y hoy por hoy, por suerte, hay un esquema, un plan de vacunación desde lunes a sábado, todos los días en el hospital, y tratando de a poquito, ir rompiendo esos tabúes, volver a explicar a la gente los beneficios, la seguridad de la vacuna, porque creo que ese fue el camino, y lo va a hacer. Doctor, por ahí también lo que uno ve es que esos ítems que teníamos de no compartir el mate, no compartir la botella, no compartir un cubierto, el vaso, de a poquito se fue perdiendo. ¿Es momento de no perderlos ya jamás y tenerlos siempre presente? Como respuesta concreta uno diría que sí, pero es verdad que hay que hacer unas salvedades, porque es cambiar un montón de cultura nuestra, ¿no? Años de cultura compartiendo así, tal cual, como libremente, como usted lo mencionaba, Cristina, y a veces es muy difícil poder erradicar eso, ¿no? Ya no nos juntamos hasta, no sé, a jugar a la canasta, ¿no? Nos juntamos a tomar unos mates, a comer un asado, a compartir de una forma quizás más armoniosa, o no digo más cariñosa, porque también no quiere decir que el otro no tenga cariño si no lo hace, ¿no? Está incorporado en esta costumbre, y claramente es muy difícil de poder sacarlo, pero sí. Por eso y por otro, un montón de enfermedades más, de otras que vayan a venir, ¿no? Entonces, de a poquito, sí, quizás compartir el mate con mi círculo íntimo, como así también, si tengo que compartir utensilios, pero más allá de eso también podemos quizás adaptarnos a estas situaciones, y quizás con ciertas recomendaciones que fueron las que fuimos escuchando, sin ninguna duda. Pero por ejemplo, si yo tengo, no sé, algún cuadro de resfrío, me siento mal, pero durante esa etapa tratar de higienizarme las manos, ¿no? Pero tal vez usar barbijo si voy a un lugar cerrado, no compartir estos elementos, o sea, uno hacerse cargo de ciertas situaciones y tomar conductas para evitar, en ese caso, el traspaso de estas enfermedades que son tan comunes. ¿Y el testeo sigue estando en vigencia, doctor? El testeo sigue estando en vigencia, es verdad que tiene sus recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, toda persona mayor de 50 años sería recomendable, si tiene signos y síntomas compatibles con COVID, por ejemplo, fiebre, tos, dolor de garganta, diarrea, realizarse, es recomendación en ellos realizar el testeo, como así también si no tengo más de 50 años, pero tengo factores de riesgo. Tengo obesidad, tengo diabetes, hipertensión, alguna otra enfermedad que ponga en riesgo mi salud, como alguna enfermedad con inmunocompromisos, también sería recomendable, si tengo signos y síntomas compatibles, hacer el testeo.
Después, si soy menor de 50 años y no tengo ningún factor de riesgo, no es obligatorio hacer el testeo, pero sí, por supuesto, de vuelta a lo mismo, ¿no? Tomar estas condiciones, hacer un poquito de conciencia y manejarme con el barbijo, higienizarme las manos, toser en el codo. Si voy a estar cerca de alguien que tiene factores de riesgo o alguna persona vulnerable, bueno, no realizarlo durante ese periodo, que se aconsejan de cuidados de aislamiento de 5 días y cuidados especiales por 5 días más, que serían esto, ¿no? Lo de usar barbijo y etcétera. Correcto. Claro, está bien. Ahora bien, si por supuesto, no sé, necesito, lo quiero hacer, bueno, por supuesto que se habla con el médico de confianza, o se acerca al sistema de salud que tenga más cercano, ya sea a nivel estatal, las salitas periféricas o el hospital, o en forma particular puede ir a su médico de confianza o hasta inclusive a alguna institución privada y tampoco se le va a negar el testeo, ¿no? Claro. La situación correspondiente, porque también puede influir, por ejemplo, esa persona no tiene ningún factor de riesgo, pero vive o tiene convivientes vulnerables. Bueno, por supuesto que es una obligación hacerlo para tomar alguna conducta de prevención. Sí, lo fundamental es la prevención en estos casos, en todo sentido, ¿no? En cuanto a vacunación, en cuanto al tapabocas y todo lo demás, ¿no? Lo que veo que aparentemente no tendría el porcentaje de mortandad que tuvo en la primera ola, ¿no? El COVID. Es como que atenuó un poco y eso es justamente por la vacuna. La vacuna, sin ninguna duda, que fue el responsable de eso. Claro. Después, bueno, no quiere decir que al no vacunado le vaya mal siempre, no, para nada. Por desgracia o por suerte, aquellas personas que le iban mal eran el menor porcentaje, ¿no? De la cantidad infectada. Pero por supuesto que después de la vacuna, ese porcentaje aún disminuyó muchísimo más. Y es verdad que, por ejemplo, si tenemos casos internados de COVID, hoy por hoy, rara vez o con una frecuencia mucho más pequeña vemos esos casos graves, con requerimientos de intubación orotraqueal, en respirador, o sea, por suerte eso se está alejando cada vez más. Y el punto principal para eso, más allá de quizás alguno que otro se haya contagiado, tal vez sin contarse, y eso genera, por supuesto, también anticuerpos, pero la vacuna ha sido el antes y el después, sin ninguna duda. La última pregunta de mi parte, doctor. ¿Salto cómo está? ¿Está bien en ese sentido? Bueno, creo que Salto no deja de ser un reflejo del resto del país, y siempre se ha manejado así, no somos ni muy distintos por un lado, o ni para bien ni para mal, me refiero, ¿no? Es un reflejo proporcional de lo que vemos actualmente en el país. Hay casos de COVID, por supuesto, mínimos en comparación con la población general, y por suerte la condición de gravedad de esos casos también es mínima. Hoy por hoy, creo que, no sé, pero podríamos repasarlo juntos, tal vez en internet, pero no hay ningún sistema de salud en el hospital que esté complicado por atender casos de COVID, y nosotros no somos la excepción, tampoco, no tenemos para nada una complicación en la asistencia, y me meto en los ámbitos, tanto pública como privada, para atender pacientes, o sea, no hay ningún colapso ni cerca de eso. Doctor, para ir a algún lugar como hospital, clínica, ¿es bueno llevar el tapaboca? ¿Es recomendable? Sí, bueno, como norma en las instituciones de salud se recomienda asistir con tapaboca o con barbijo, ya sea desde el consultorio de mi médico de confianza hasta el propio hospital, sí. Como así también, si voy de visita a ver un familiar, se recomienda el uso de tapaboca, exactamente. Ajá, perfecto. Bueno, doctor, nosotros le queremos agradecer como siempre la atención que tiene para con nosotros. La gente nos preguntaba y la verdad que queríamos darle esta respuesta, como siempre lo hacemos, con la fuente, ¿no? Para que no dar ni más ni menos detalles de lo que está pasando, ¿no? Y de las recomendaciones que hay que tener. Así que como siempre le agradecemos su predisposición. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, Domínguez, siempre por comunicarse y por tenernos presentes. Que tenga un buen día, doctor, y un feliz año si no nos vemos. Eso, que comience muy bien el año, usted y su familia.
Muy feliz año para ustedes también y para toda la audiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias.